vuelta aquí en Bajo la Lupa de Gale y vamos a seguir analizando qué dejó este primer congreso de la campaña global por el retorno a Palestina. Y para eso vamos a ver cuáles fueron las declaraciones del diputado venezolano de origen árabe Adel El-Sabayar. El tema de Palestina no es un tema de los árabes nada más, no es un tema de los palestinos solamente, es un tema mundial. Y tanto así que la amenaza del sionismo internacional no es una amenaza contra el Medio Oriente, contra los pueblos árabes, no, es una amenaza contra los pueblos del mundo. Y ahí la vemos nosotros claramente, si nosotros revisamos los planes que hay contra la Argentina y dividir la Argentina, porque ahí el proyecto Andinia, que de eso poco se hablan en muchos de los medios de comunicación internacionales, en especial, yo creo que en Argentina los medios privados poco hablan de eso y a lo mejor no hablan nada. Más que grave e importante lo que denuncia el diputado Adel El-Sabayar sobre una problemática que se viene sosteniendo en Latinoamérica, precisamente al sur. Tanto en Argentina como Chile, la denuncia del patrullaje de militares israelíes que supuestamente vienen de vacaciones y que realmente realizan relevamientos topográficos y geográficos de la zona. Algo en lo que Argentina por lo pronto no le ha prestado demasiada atención y que en Chile sí se le da un poco más de atención, pero también es algo que está como subterráneo. Mucha gente que va al sur, tanto de la Argentina, la Patagonia argentina como chilena, puede constatar la presencia de estos elementos militares israelíes que pululan por la zona. Pero no es solo la denuncia del diputado Adel El-Sabayar, sino también de la activista chilena, integrante del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, Carla Amptam. Vamos a ver qué dice esta joven política del país hermano de Chile. Bueno, esa es una situación que se está evidenciando hace bastantes años y va en ascenso. Nosotros ya tenemos algunas ciudades importantes en el sur de nuestro país que incluso están teniendo calles y hospederías con nombres hebreos. Y por tanto eso te demuestra como ejemplo el aumento de la presencia de jóvenes que vienen desde Palestina ocupada, desde Israel, que están en su último año del servicio militar. Se ha comprobado de que sacan fotografías, de que están haciendo mapas de la Patagonia y para nosotros eso tiene obviamente muchos elementos de sospecha. No podemos olvidar que en aproximadamente 23 años más se reevalúa el Tratado Antártico. Tenemos ahí fuentes y recursos acuíferos fundamentales no solamente para nuestra América del Sur, sino que para el mundo entero y por tanto no es casualidad, creemos nosotros, lo que está sucediendo en el sur de nuestro país. Hay compra de territorio y además hay un entramado comunicacional que protege estas situaciones. Tenemos el caso particular de un senador de la República que lo único que hizo fue atreverse a preguntar públicamente a través de un medio de comunicación a la Embajada de Israel que diera explicaciones de por qué estaba sucediendo esta venida permanente de militares israelitas al sur de nuestro país, diciendo de que es turismo. Solo explicar por qué, y esa pregunta le costó no solamente ser juzgado por los medios nacionales, sino que por los medios internacionales como antisemita. Entonces, también el entramado comunicacional que protege estas acciones nos demuestran de que por lo bajo son sumamente pensadas, direccionalizadas por el Estado de Israel. Las palabras de Carla Amptam van en consonancia con lo que dijo el diputado Adel El-Sabayar, y no precisamente porque se hayan puesto de acuerdo. En realidad es porque es una realidad que no se puede negar, está sucediendo en estos momentos y quizás tenga un futuro que no sea positivo para ambas patrias, ni para la Argentina ni para Chile. Nadie desea que suceda en estos países lo mismo que sucedió en Palestina. Pero no estamos aseverando nada, simplemente estamos haciéndonos eco de las declaraciones y de las observaciones que están haciendo en Latinoamérica respecto a estos movimientos de militares israelíes que vienen en oleadas masivas a la Patagonia argentina. La furia del sionismo se desata precisamente cuando se denuncian estas cosas. A través de los medios se hostiga a quien cuestiona las acciones del Estado de Israel, acciones políticas que no tienen absolutamente nada que ver con la religión ni con el credo que practican,
que ni siquiera tiene que ver con la etnia, si podemos hablar de etnia, que no tiene absolutamente más que ver que con un accionar político de un Estado represor que ejerce terrorismo de Estado contra los palestinos y que ha ocupado tierra de sus vecinos como en el Líbano y Siria, aparte de Palestina, la que ha ocupado en Egipto y que después ha devuelto mediante un tratado de paz a la Pax Americana. Pero, ¿cuál es la herramienta que utiliza el sionismo para acallar las voces, para silenciarlas, para amordazar las denuncias en su contra? Y es tildar de antisemita a todo aquel que critique las acciones, no solo del Estado de Israel, sino del sionismo internacional. Y a eso se dedica. La cuestión del mal llamado antisemitismo, una palabra de la cual se han apropiado para poder precisamente silenciar las voces, es lisa y llanamente un robo. Hoy el 90 o el 95% de los judíos en el mundo no es semita, tiene un origen europeo o bien asiático del Asia Central, de la tribu de los Hazares, una antigua tribu en las estepas de Rusia. Pero vamos a aclarar desde las propias entrañas del judaísmo ¿qué consideran ellos como antisemitismo? Vamos a escuchar y a ver las declaraciones del rabino, el doctor Israel David Weizmann, y qué tiene para decirnos de importante. There are Jews in every South American country where there's religious communities who oppose the occupation because we are Jews. We want the world to know that, to step back and help, with God's help, bring a removal, God help, speedily and peacefully, of the impediment to peace called the Zionist State of Israel and a free Palestine. Finally, what advice can you give us for the people who want to show their solidarity with the Palestinian people, with the Palestinian cause here in Latin America? What kind of advice can you give us all who wants to support and defeat this big lie? Well, it's only my humble opinion, but we first want them to know that they shouldn't fall into the Zionist trap by referring to Jews against the Muslims or a Jewish state. It's not a Jewish state, it's a Zionist state of Israel. And to constantly let the world know that there is Jews around the world, the very religious, and in fact, all around the world, the more the religious, the more anti-Zionist. So this concept of opposing and trying to stop the occupation and opposing Zionism has nothing to do with being against Jews. On the contrary, Zionism creates anti-Semitism, it creates hate of Jews because of animosity, because of what's happening, the political standpoint. If there wouldn't be for this occupation, there would be much more peace. Interesantísimo lo que dice el rabino. El sionismo creó el antisemitismo para utilizarlo como herramienta de victimización. Y no solo eso, hace una defensa encendida del derecho palestino a su tierra. Y no solo eso, sino también dice que los principales rabinos se han opuesto de manera absoluta al sionismo. Ahora todo esto nos ayuda a entender un poco más qué es el movimiento sionista y qué realmente sienten los judíos verdaderos. Ahora vamos a prestarle atención a este fragmento y que nos remonta allá por 1947, cuando se decidió la partición de Palestina y comienza a gestarse la creación artificial del Estado de Israel, y cuál era la opinión de los rabinos en esos tiempos. We stand in solidarity with the Palestinians, and we say that we do not accept the existence of the State of Israel. This has to be voiced here, where they're starting a global movement for the return of the Palestinians, that the world should hear, and they should not dismiss this conference, and this we hope will be a catalyst for a free Palestine, that they should understand that they were duped, they were fooled by the Zionists, and that it's not true what they're saying they represent Judaism. It's representing a nationalist, selfish, flawed movement that was opposed by the Jewish leadership
by the rabbis in Palestine and the world. In fact, I carry documents with me. This is called Traditional Torah Opposition to Zionism. In 1947, a year prior to the ratification of the State of Israel by the United Nations, the chief rabbi of Palestine went with a delegation of rabbis to the United Nations leadership, and I'm quoting him. He said, "We furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine." And this is, it's in the United Nations records. We put out a book called The Struggle, Pictorial History of the Struggle of Orthodox Jewry Against Zionism. And you can even see in there the pictures where Rabbi Dushinsky is meeting with the leaders of the United Nations. El Centro Simón Wiesenthal seguramente querrá callar las voces de estos rabinos y seguramente los acusará no de antisemitas, pero sí de judíos que se odian a sí mismos. Así también me lo comentaba un periodista que está residiendo en México, argentino él, de origen judío, y que obviamente está a favor de la posición del retorno de los palestinos a su tierra. Seguramente no solo acusarán a estos rabinos de odiarse a sí mismos, también le leerán el Kadish o la oración de los muertos, como han hecho con otro rabino que reside en Londres y que pertenece a la misma organización de judíos antisionistas, de rabinos antisionistas como Neturei Karta. El gran problema es que la verdad viene desde adentro, y cuando la verdad viene desde adentro, ha quedado al descubierto que han distorsionado la historia, ninguneando la existencia del pueblo palestino, y lo doloroso es que venga un rabino a recordarles la verdad. Israel ocupa, Israel invade, Israel expulsa, Israel asesina, selectivamente o no, pero asesina masivamente también. Israel sitia, cerca, Israel tortura, entre comillas, legalmente autorizado por la Corte Suprema del Estado de Israel. Israel oprime, pisotea, arrasa y entierra a los palestinos. Vamos a ver y escuchar ahora el testimonio de un palestino de origen, el doctor Jihad Youssef, miembro del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Es interesante lo que nos dice. Israel hasta este momento no ha demostrado ningún tipo de señal de aceptación de su responsabilidad de la expulsión de más del 80% de la población palestina en 1948. Por lo tanto, esto es un derecho no negociable, esto es un derecho no alineable, es un derecho fijo de los reclamos del pueblo palestino, porque no podemos aceptar un Estado, una autoridad, un gobierno y olvidarnos de los millones y millones de refugiados palestinos que viven en los diferentes campos de refugiados en Siria, en el Líbano, en Jordania, Irak, etcétera, etcétera, y aparte de los millones que vivimos en la diáspora mundial. Por lo tanto, este Congreso es importante y los puntos que vamos a tratar o estamos tratando sobre la campaña de BDS, boicot, desinversión y sanción contra el Estado de Israel, boicot a sus mercancías, boicot a su economía y boicot también a los académicos israelíes y todo lo que es la parte cultural que tiene que ver con la política de apartheid y racista del Estado de Israel que ejerce contra la población palestina. Queda en evidencia que esa es otra de las formas de lucha que tiene el pueblo palestino para poder seguir combatiendo y recuperando su tierra. No podemos decir que este sea un caso cerrado, porque hasta que no veamos a Palestina liberada, a Palestina reivindicada y que le restauren los derechos que por naturaleza le corresponden, derechos inalienables a vivir en su tierra, a crear su propio Estado, a ser libres, autodeterminados, independientes. No podemos decir que este caso sea cerrado. Este caso es un caso continuo y es un caso que ha excedido los límites etnográficos, religiosos,
Es decir, no pertenecen ya ni a los palestinos ni a los árabes, pertenece a toda la humanidad. Y es hoy un momento más que propicio para tomar conciencia de que es un problema de toda la humanidad. Sobre todo de aquellos dirigentes de países responsables de mirar para otro lado mientras al pueblo palestino se lo oprime, se lo mata, se lo expulsa. ¿Habrá solución para este conflicto que tantas vidas se ha llevado, tantas vidas ha sesgado, que tantas casas ha derribado, que tanta gente ha expulsado? Mientras tanto, y pensando realmente si habrá una solución, los invito a reflexionar con estas palabras finales del rabino doctor Israel David Weiss. Jews lived in every Muslim land prior to the Zionism. This should be happening today. Because of this misunderstanding, there's a mistrust because of Jews are being equated with Zionism. So people here should be standing up and saying, no, we want peace for Jews. We want to stop the hate. And the way to do that is to remove this foreign object, this foreign movement called Zionism, and then Jews can live, as history attests, Jews can live together with Muslims as we've had in Palestine. In fact, as Jews, we are required to show our gratitude to the Muslim countries and to the Palestinian people for giving us a home through many trials and tribulations by the Inquisition, by the Crusade, and even by World War II. So it would be, this is the way it should be approached, I think, with God's help. And if the world would be forced to look at it like that, they'll realize they've been duped, they've been fooled, and they'll realize, just like in South Africa, when South Africa existed, there was the apartheid. People said that you couldn't bring an end because there will be this terrible war between the blacks and whites. But then they brought an end to it. And today everybody understands that it is totally flawed, the apartheid, and everybody understands that we can live together in peace. Hace referencia el rabino a Sudáfrica y al apartheid, que también se creía que no terminaría nunca, sin embargo terminó. Da como una luz de esperanza, a pesar de que a los palestinos les han arrebatado sus hogares, les han asesinado a sus niños, los han saqueado, los han amurallado, un muro de discriminación, los han encarcelado y siguen en cárceles, los han humillado hasta lo más bajo que pueda ser humillado un ser humano, pero aún no ha podido quitarles a los palestinos algo que no tienen forma ni de saquear, ni de bombardear, ni de aniquilar, que es la fe y la esperanza de que alguna vez se haga justicia. Para quienes vemos con impotencia todo lo que sufre el pueblo palestino, parece ya no haber salida. Y el imperio sionista parece crecer cada día más. Pero ya saben, de según cómo se mire, todo depende.